Bendiciones familia, este es su pastor Máximo Mata, una vez más aquí con su discipulado virtual, dándoles gracias a Dios por todo lo que se están conectando, especialmente los hijos del Centro Cristiano de la Cosecha y todos los demás que están en el Caribe, Centroamérica y a donde llega esta señal. En medio de tantas cosas que están pasando en la humanidad, especialmente en medio de esta pandemia, hoy podemos gritar, y yo quiero que usted lo haga conmigo: Ebenecer, hasta aquí nos ha traído Jehová. Hoy vamos a tratar un tema poderosísimo. ¿Por qué es poderoso? Porque es una de las actitudes que todo creyente verdadero tiene que asegurarse que está en él. Y quiero que usted abra su corazón, prepare su lápiz, use la tecnología y vamos a estudiar bajo la palabra gratitud a Dios en medio de crisis. Abre los cielos. Voy a repetir: gratitud a Dios en medio de crisis, abre los cielos. Prepárese. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Qué poderosa palabra! Quiero empezar diciéndole a usted que ser agradecido no es una opción, es una orden. Dios lo ordena. Cuando vemos la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice: da gracias a Dios en todo, porque esta, escuche, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero que usted observe esta versión Nueva Traducción Viviente. Dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¡Qué poderosa palabra! O sea, que los que pertenecemos a Cristo Jesús, automáticamente esta actitud de agradecimiento tiene que verse. Es interesante saber que la gratitud nunca puede ir de la mano con la queja. De hecho, dice la palabra del Señor que las quejas acarrean condenación. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos, es imposible que nosotros seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque da origen a la queja. Y si hay queja, dice que se cierra esta actitud de gratitud. Es importante entender que las quejas y el descontento traen infelicidad, traen atraso, traen ruina. El agradecer y alabar solamente a Dios, trae sanidad, trae liberación, trae nuevas fuerzas y trae adelanto. ¿Cuántos agradecidos hay aquí conectados? Diga conmigo: gracias, Señor, porque todavía estoy de pie. Después de 430 años de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel, dice que fue salió de Egipto, pero algo tremendo sucedió en esta primera generación. Esta primera generación dio a luz a las quejas, a las murmuraciones, y fue totalmente confrontada, y a la final, escuche, fue destruida. Y esto me llama mucho la atención, porque la ingratitud, esta actitud de ser malagradecido, es una forma de pecado. Todas las formas de ingratitud son pecados. Y Pablo ordenó por eso a los colosenses en el capítulo 13, verso 15, ponga mucho cuidado: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Póngame mucho cuidado. Dios juzga la ingratitud. El diccionario Loris la llama la ingratitud como un desagradecimiento, un olvido a los beneficios de Dios. Y esto es muy interesante. Un mal agradecido, una persona ingrata, se olvida de los beneficios de Dios. Si usted y yo estamos hoy de pie, es porque a Dios le ha placido. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios está nuestro tiempo, vuestro tiempo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Por eso fue que David escribió en el Salmo 103, ponga oído, que esto le va a bendecir bastante. Verso 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ponga cuidado. Y cuando usted no olvida estos
que son los beneficios de Dios, de ser agradecido. Mire cuál es el resultado. Mire el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades o pecados, el que sana todas tus dolencias. Escuche, verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Aleluya. Cuando usted y yo no olvidamos de dónde Dios nos sacó, usted tiene garantizado el rescate de Dios en cualquier circunstancia. Un agradecido abre los cielos. Vuelvo y repito, la ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Pastor, explíqueme mejor. Cuando hablo de no regenerado, estoy hablando de que está en tela de juicio su nacimiento. En otras palabras, si usted dice que es salvo, si verdaderamente usted es salvo, la primera actitud que sale es agradecimiento a Dios. Es imposible que una persona que haya sido alcanzada por Dios no tenga una actitud de agradecimiento, porque entiende de dónde Dios lo sacó. Nosotros, cuando fuimos alcanzados por Jesús, fuimos trasladados de muerte a vida, de esclavitud a la libertad del Espíritu de Dios. Oh, cuánto le dan gloria a Dios ahí donde están sentados, donde están acomodados, escuchando y estudiando esta bendita palabra. Por eso la palabra de Jesús dice en Colosenses capítulo 2, verso 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Oiga, verso 7, arraigados y sobreedificados en él. Y ponga cuidado, y confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Los que pertenecemos a Cristo tenemos que andar en abundancia de gratitud. Esta palabra a usted le va a seguir ministrando. No se desconecte, porque esto es de vida o muerte. Usted lo va a entender a medida que avancemos. Por eso el apóstol Pablo identificó a los incrédulos como ingratos. La palabra de Dios es clara. Es imposible que una persona incrédula sea agradecida con Dios. En Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Oiga, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otra palabra, por ser malo agradecidos, por no tener gratitud delante de Dios, su entendimiento se puso más oscuro. Por eso hay que expresar. Diga conmigo: gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has sostenido y me vas a seguir sosteniendo. Por eso la entrada a la presencia del Señor tiene que ver con acciones de gracias. El Salmo 100, verso 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mira el verso 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Verso 4. Dígalo conmigo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Verso 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermosa entrada a la presencia del Señor. Dar las gracias a Dios es una parte habitual de la adoración. Y yo quiero que me ponga mucha atención, porque el salmista aquí nos llama a una actitud de agradecimiento. Usted no puede entrar a la presencia del Señor con quejas. Es permisible, y esa es la belleza, que usted entre tal como está usted. Tal vez usted se siente sin fuerza, sin nada, pero la actitud que Dios quiere que usted use en su entrada es: Señor, estoy aquí. Siento que no puedo más, pero estoy aquí en tu presencia, agradecido. Por eso el salmista lo dice. Dice que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. El verso 4. Y por eso me llama mucho la atención, porque la palabra alabanza tiene 7 palabras, 7 raíces. Pero una de las que se usó aquí es yadad,
Y-A-D-A-H, Yadad, que tiene que ver con expresar agradecimiento a Dios. Pero mire algo más que tiene esta palabra: levantando las manos para dar gracias a Dios con ellas extendidas. ¡Ah, qué hermoso! ¿Qué le parece a usted si empezamos a practicar Yadad? Levante sus manos ahí y empieza a darle gracias al Señor. Gracias, Jesús, porque si estoy todavía respirando es porque tú me has guardado. Gracias, Jesús. Usted con su propia palabra diga: gracias, Señor Jesús, porque todavía estoy de pie y creo que ningún virus me va a tocar, ni ninguna pandemia. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Esa es la palabra alabanza en la palabra Yadad, de las 7 palabras que identifican y definen la palabra alabanza. Ponga cuidado. Por eso Nehemías, en el capítulo 12, verso 46 dice: porque desde el tiempo de David y de Asa, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas, oiga, y acción de gracias a Dios. O sea que la primera generación de músicos, de cantores, tenían bien claro que la prioridad cuando se levantaba alabanza y adoración a Dios era que abundasen en las acciones de gracia. ¡Qué maravilloso! Por eso este gran autor William Hendrickson dice: cuando una persona, oiga, ora sin gratitud, ha cortado las alas de su oración de tal modo que ésta no se puede elevar. De eso estoy seguro, porque la Biblia lo enseña muy claro. Es imposible que la oración de alguien que es ingrato, que no sabe de dónde Dios lo sacó, es imposible que esa oración llegue a la presencia de Jesús. De ahí vemos el poder de ser agradecido delante de Dios. Cuando usted entra a la presencia de Dios con ingratitud, su adoración es inaceptable. Póngame mucho cuidado, porque hay muchos creyentes que he podido ver en el medio nuestro que dicen que son agradecidos a Dios, pero la forma como viven pone en juicio su agradecimiento. Observen lo que dice Levítico 22:29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Qué poderosa palabra. Otras cartas del apóstol Pablo nos exigen a nosotros, los creyentes verdaderos, a tener una actitud de agradecimiento o gratitud ante la cultura no creyente ingrata. En otras palabras, que hagamos la diferencia. En Efesios capítulo 5, versos 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Verso 4, ni palabras deshonestas oído, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Qué poderoso. Pero observe bien esta nueva traducción viviente de Efesios capítulo 5, verso 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Qué poderoso. Verso 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Quiero llamarte la atención, porque muchas veces nosotros confundimos la libertad de Dios. Cuando tú vayas a abrir la boca, piensa muy bien si vas a edificar o no va a edificar. Porque a veces usamos la libertad y nos salimos de los principios del Señor. Tenemos que tener cuidado con esos cuentos obscenos, con esas conversaciones que de ahí el Señor tiempo atrás nos sacó. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros hablamos. Tenga muy pendiente eso que le estoy recordando a usted. Ahora bien, vamos a entrar a una gran pregunta, y aquí viene acompañada de beneficios poderosos para los agradecidos en Dios. ¿Cuáles son los resultados que produce una actitud de gratitud o de agradecimiento a Dios en todo tiempo, especialmente en esta pandemia que estamos viviendo? Anote con cuidado. Número 1, la gratitud a Dios desata la gloria, la presencia de Dios y abre los cielos. Escúcheme con mucho cuidado. Cuando Salomón traslada el arca al templo que él había construido,
de su padre. Esto me llama mucho la atención. Dice que habían levitas cantores y también habían 120 sacerdotes que tocaron las trompetas, y algo poderoso sucedió. Observe el libro de Crónica, el segundo, capítulo 5, versos 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, mire lo que pasó. La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, verso 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová, aleluya, había llenado la casa de Dios. Qué poderosa acción del Señor hacia un corazón agradecido. Dice que cuando empezaron a levantar estas acciones de gracias en alabanza, dice que no pudieron ministrar más, porque ese agradecimiento, esas acciones de gracia llegaron al mismo trono de Jehová, y el Señor respondió con su gloria. Yo creo que en tu casa, si empiezas a tener acciones de gracias ante estas situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios va a arropar totalmente con su gloria tu vida, tu generación, tu familia. Alguien tiene que gritar amén ahí donde está. Gloria al Señor. La segunda actitud que trae resultado de agradecimiento es esta, anótela. La gratitud glorifica y honra a Dios, lo que produce sanidad y fortaleza en medio de las crisis. ¡Qué poderoso! Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versos 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo, decía el apóstol Pablo, mas no angustiados. Oiga, en apuros, mas no desesperados. Verso 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Qué poderosa enseñanza nos está diciendo el apóstol acá. En otras palabras, que a pesar de lo que estamos viviendo en dificultades, se tiene que haber o sobreabundar en gratitud a pesar de la mala noticia, a pesar de las dificultades. Aleluya. Esto es poderoso. La Biblia nos habla que en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos, pero uno solo regresó dando gracias. Vamos a la historia. Mira lo que dice Lucas capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, verso 11, pasaba entre Samaria y Galilea. Verso 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, ponga cuidado, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué poderosa palabra! Fueron limpiados mientras Dios le dio la orden de irse a mostrar a los sacerdotes. Ahora observe con cuidado. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, verso 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué poderosa palabra. Cuando Jesús le reclama, dice, pero no vinieron los otros. ¿Dónde están los otros 9? Solamente vino un solo extranjero. Recuerde que ese extranjero era llamado samaritano porque venía de Samaria, aunque en la cultura en aquel tiempo los samaritanos también eran judíos,
pero ya habían sido separados y por eso le llamaban extranjero. Y esto era algo ofensivo, porque ¿cómo va a ser que un extranjero sea el que viene con una actitud de agradecimiento cuando los otros 9 no eran extranjeros y no regresaron a dar gracias a Dios? Oh, esto es poderosísimo. Noten cómo Lucas define cuidadosamente cómo el samaritano glorifica a Dios y cae a los pies de Cristo dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios y la gratitud son inseparables. ¿Me escuchó? La gloria de Dios y la gratitud, una acción de agradecimiento a Dios, son inseparables. Es imposible que haya gloria de Dios en alguien que no sea agradecido. Pero cuando somos agradecidos, desatamos la presencia, la gloria arropa tu vida, tu generación y tu familia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor ahí donde están? Esto está poderosísimo. Vamos al tercer resultado de usted tener una actitud de agradecimiento ante cualquier circunstancia difícil. Número 3, la gratitud a Dios trae gozo y liberación. Miren lo que Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 1 versos 11 y 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué poderosa palabra! Cuando somos gratos, cuando estamos llenos de gratitud, cuando sentimos agradecimiento y accionamos nuestras acciones de gracia, Dios trae liberación. Esto me recuerda cuando Jesús recibió la noticia que uno de sus mejores amigos, Lázaro, había muerto. Y me llama mucho la atención porque Juan en el capítulo 11 dice un dato muy interesante. En el verso 41 dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias. Usted oyó lo que dijo Jesús. Gracias. Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Jesús le dijo, gracias te doy por haberme oído. Jesús sabía el poder que tenía la gratitud delante de su Padre. Y mira lo que dice el verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo creo que los agradecidos tenemos el derecho de ver lo muerto resucitado. Aleluya. De ver milagros y prodigios. Porque cuando usted y yo tenemos una actitud de agradecimiento en cualquier circunstancia difícil, Dios abre los cielos. Aleluya. Vamos a ver el cuarto resultado de tener una actitud de gratitud ante una circunstancia difícil. Número 4, la gratitud reconoce la soberanía de Dios y nos hace ver las cosas de manera diferente. ¡Qué poderoso! Como alguien dijo, yo me lamentaba por no tener zapatos hasta que conocí a un hombre que no tenía pies. ¡Uy, qué poderoso esto! Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, 15. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Qué poderosa palabra! ¿Usted escuchó? Mire lo que dice 1 de Timoteo 6, 7, 8. Porque nada hemos traído a este mundo, nada. Y sin duda, nada podremos sacar. Ay, Dios mío. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Oh, gloria al Señor. ¡Qué poderosa palabra! Sea agradecido. Dile gracias a Dios que usted todavía tiene que comer. A ver, usted está conectado ahí conmigo, gozándose esta poderosa palabra. Usted debiera estar dándole gracias a Dios porque otros hubiesen querido tener la oportunidad de estar aquí llenándose de esta poderosa palabra y hoy no están. Y usted está ahí tranquilo, gozándose, edificándose y creciendo. Oh, levante sus manos ahí y diga gracias, Señor, por este privilegio y esta misericordia manifestada en mi vida. Qué poderosa palabra. Es importante entender que el único mayor acto de adoración que usted puede darle a Dios
es agradecerle al Señor en todo. Es el resumen de la verdadera adoración. La gratitud, vuelvo y repito, es el resumen de una verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 4, quiero que me ponga mucho cuidado, versos 9 al 11. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice el verso 10, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, verso 11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué poderosa escena está viendo Juan en esta gran revelación del Apocalipsis, con un corazón agradecido. Mi querido oyente, tú que estás conectado acá, usted tiene todo el derecho de abrir los cielos. Es imposible que Dios le cierre los cielos a alguien agradecido. Usted puede decir en medio de cualquier situación, gracias, Señor, aún en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque una actitud de agradecimiento ve más allá de las circunstancias difíciles, más aún las que estamos viviendo ahora. Una actitud llena de gratitud ve a la soberanía de Dios más allá del dolor. Y esto es poderosísimo, porque una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal. Cuando usted es agradecido, aún los que más le molestan a usted aprende a soportarlo, porque usted sabe que esta pasada por este mundo es corta. Y usted es agradecido, aún con aquellos que le hacen la vida imposible. Le da gracias a Dios en todo. Aún le agradece a Dios en tiempos de paz como en tiempos difíciles. Sabe agradecerle a Dios en medio de un matrimonio difícil, de un trabajo difícil, de una enfermedad. Imagínense, nosotros sabemos lo que es dar gracias a Dios en medio de una situación difícil de enfermedad. Y créame que le puedo testificar con toda autoridad que cuando somos agradecidos en medio de una enfermedad difícil, usted ve la mano de Dios obrar a su favor. ¡Qué poderoso! Porque sé que Dios, cuando soy agradecido en una circunstancia difícil, sabemos que Dios usará eso para nuestro beneficio. Alguien tiene que creer a esto que le estoy diciendo de parte de Dios. ¡Qué poderoso! Y para concluir, quiero decirle que las acciones de gracia tienen que ver o tienen que ser un estilo de vida. Vuelvo y repito, las acciones de gracias delante del Señor Jesús tienen que ser un estilo de vida en todo creyente verdadero. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué poderosa enseñanza! Yo creo que usted no tiene dudas de que verdaderamente el corazón y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Si usted recibió esta palabra, yo quiero que ahora mismo conmigo empiece a inclinar sus manos y a decirle al Señor, gracias Jesús. Gracias porque me ha permitido en medio de tanto dolor que está sintiendo la humanidad, a poder ser equipado con esta poderosa palabra y poder decirte gracias, Señor, porque todavía estoy de pie. Quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por aquellos que han recibido esta palabra y que están dispuestos a hoy, no mañana ni más tarde, sino ahora mismo, en este instante, a accionar acciones de agradecimiento delante de un Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Increíblemente bueno. Dios es bueno. Incline su cabeza y permítame orar por usted. Padre, te doy gracias. Gracias porque
Ha sido una jornada preciosa mientras íbamos enseñando tu palabra. Gracias porque esta palabra en aquellos que fue enviada no va a regresar atrás sin hacer lo que tiene que hacer. Los agradecidos, Señor, están conectados ahora mismo y yo los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesús tu palabra en medio de ellos. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Que los enfermos en este instante sean sanados en el poder de tu Hijo Jesucristo, en la sangre preciosa de tu amado Jesús. Oh, mi alma te bendice, Señor, y te doy gracias por esta generación que se ha conectado hoy y que ha abrazado y se ha empoderado de esta poderosa palabra que viene de tu mismo corazón, Jesús. Gracias, Señor, por aquellos que aún están sufriendo, pero todavía están de pie. Levanto mis manos hacia toda la audiencia y hablo la palabra de cuidado. Creo en el nombre de Jesús que Dios guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, y que ninguna plaga tocará tu morada. Yo lo creo en el nombre de Jesús, recordándote esta palabra poderosa. Si obedecemos al Señor, oramos y nos guardamos en consagración, te aseguro que Dios nos va a preservar de esta pandemia. Repito, ora, pero conságrate más y más y verás que Dios nunca te abandonará. Dios te bendiga, Dios te guarde, y a todos los que sean conectados, especialmente a los hijos del Centro Cristiano de la Cosecha, gracias, mis hijos. Vamos por más, y usted que está ahí desde su casa, en cualquier lugar, sea de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, a donde llegue esta señal, sea bendecido. Les recuerdo que esto es importante, actuar y tomar estos estudios y compartirlos, porque va a ser bendecido otros y usted va a ser también bendecido con esta actitud. Comparta esta palabra. Dios te bendiga y hasta la próxima en este su discipulado virtual. Bendiciones. Santo es el Señor, Baruch Adonai.